Carmen es profesora titular en el Departamento de Filología de la Universidad de Navarra. Es allí miembro del grupo de investigación Trivium de la misma universidad, secretaria de la colección de autos sacramentales completos de Calderón, forma parte del proyecto Consolider, ha formado también parte de varios proyectos de investigación ministeriales y también del Gobierno foral de Navarra. Es directora del ILCE, el Instituto de la Lengua y la Cultura Española, y presidenta, no sé si esto también, o fue presidenta o es de la Asociación de Profesores de Español de Navarra, sí, Julio Caro Baroja. Ha sido secretaria de los anejos de la revista Perinola, que está especializada en la figura de Quevedo, miembro del Consejo de Relación de la revista de Lengua y Cultura Española. Y bueno, actualmente también es miembro del Consejo de Dirección de la serie de teatro del Siglo de Oro, ¿no? De estudios en literatura. Su área de investigación, como podéis comprobar, está muy centrada en la literatura y en el teatro del Siglo de Oro español, y entre cuyas especialidades haya la figura de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Que es un poco el origen de la relación también interdisciplinar que nos lleva hasta hoy. Entre sus publicaciones cabe destacar sus dos últimos trabajos, la edición crítica de Dejar un reino por otro y Mártires de Madrid, que salió el año pasado, y en 2019 en Nunca et semper festa, que dirigió junto a José Javier Azanza López. Su conferencia de hoy lleva por título Agustín Moreto y Cabana, una vida al albur de las relaciones nobiliarias. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra y todo tuyo. Pues muchas gracias. Vamos a ver si ubicamos bien este micrófono. ¿Se oye perfectamente? Sí, ¿no? Sí, vale, para la grabación. Bueno, yo primero quiero dar las gracias muy especialmente a Carmen Sanzallán y a Fernando, que son los que han posibilitado que yo estuviera aquí y que me invitaron a dar una conferencia partiendo yo de un ámbito tan dispar a la historia como es la literatura, como se ha podido comprobar por la presentación que me ha hecho Sergio. Entonces, bueno, acepté el encargo entusiasmada y con cierto temor porque, claro, no me muevo yo con soltura en estas aguas procelosas de la historia. Y sí, porque a mí me lo han resultado. Me he encontrado todo tipo de sirtes y de sirenas y espero no haber naufragado y haber fracasado como el título de la comunicación. Entonces, yo llegué a este mundo un poquito de casualidad, trabajando con estas obras de Agustín Moreto, y interesándome por un testamento que es mi punto de partida y sobre el que he empezado a establecer redes y a tirar de él, y es una base documental lo que tengo y de la que he partido. Entonces, luego agradeceré muchísimo todo tipo de comentarios, de correcciones, porque, como digo, no es mi ámbito y, bueno, a ver si puede resultar interesante a la hora de entender, bueno, mi objetivo final pues es esto, desentrañar estas redes familiares, económicas, nobiliarias de la familia de Agustín Moreto y Cabana, y partiendo de un testimonio documental que es el testamento paterno de 1626. Y para llegar a conocer el alcance y el reflejo de las mismas en la producción dramática y mostrar cómo su cursus honorum y su producción literaria estuvieron determinados por los momentos de alzada y caída de estas organizaciones. De ahí el título Al albur de las relaciones nobiliarias principalmente. El testamento está en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Uy, qué susto. Y es un documento de 16 folios con letra procesal encadenada de cadenilla del 17 del escribano real Sebastián de la Peña. La letra es de un rasgo muy extenso y por línea contiene muy pocas palabras y se lee con muy serias dificultades, lo que por otro lado era habitual, como recordaba también Cervantes en El Quijote, donde habla algo así como dice letra endiablada o del demonio, no recuerdo exactamente las palabras. Bueno, es un testamento otorgado el 2 de octubre por Agustín Moreto, marido de Violante Cabana y padre del conocido escritor Agustín Moreto y Cabana, ante el escribano mencionado. Lleva una nota que se ve ahí al margen, de otra mano,
Y dice, en 8 de septiembre del 43 saqué un traslado de este testamento para la parte de Agustín Moreto en virtud de auto de los alcaldes dicho Rivera, que fue por cabeza en pliego de sello tercero. Y este traslado, pues a diferencia del original del 26, se ajusta a la normativa del 37, que establecía la obligación ya de utilizar papel sellado en los documentos públicos. El sello mencionado, el tercero, remite, por tanto, a cantidades económicas no muy elevadas, que fueron las que se han añadido en los márgenes del documento original. Están en números arábigos y con calderón numérico que indica 1000. En los ítems correspondientes a Jerónimo Cabana y Ángel María Midenci. Bueno, pues interesante, pero tampoco no son muchas las cantidades, pero bueno, quería sin más aclararlo. Llama la atención en todo este testamento que, a excepción de Ángel María Moreto, seguramente hermano del testamentario y tío del dramaturgo, reclamado como testigo, los únicos mencionados con este apellido son los hijos del matrimonio. Como se verá en adelante, la primacía residía en la familia de doña Violante, los Cabana, y en concreto en Jerónimo Cabana, del que parece depender muy directamente. Bueno, esto es un poquito el esquema que he conseguido yo más o menos ubicar los personajes. Creo que me interesaba este texto. Aquí dice, ítem de claro, no sé si podéis leer algo, sí, a ver si he acertado con los puntos de la letra y todo. Ítem de claro que yo debo a Jerónimo Cabana, por escritura otorgada ante el presente escribano, 12.000 y tantos reales, lo que por ella pareciera, apuntado al margen y tal. Y más le debo 3.000 reales, que cobré por él de Alonso Escudero. Y por otra parte le debo 2.822 reales, que me los dio él en dineros. Y también tengo 8 paños de tapicería, que esto es interesante, suyos, que me vendió en 1.300 reales. Y una alcorera, que me vendió en 24 ducados. Y así mismo tengo 8 guadalmecís suyos, que compré en 480 reales. Y también le debo 300 reales, que cobré por él de Juan Bautista Cataneo, dice. Y para esto le he pagado 1.000 reales que le envié a Barcelona y los recibió. Y 2.550 reales que le hice pago en Génova por haber yo notario y agente del duque de Mantua, que él los pagó a Constancio Cabana, su sobrino. Empiezan a aparecer ya personajes. De orden del dicho Jerónimo. Y también de orden y voluntad del dicho Cabana he remitido en Génova. Por mano del mismo devengo pagué al dicho Constancio Cabana, sobrino del dicho Jerónimo Cabana, 7.000 y tantos reales, lo que pareciera ser, y haber pagado también, me lo ha de descontar del debe. Y esta declaración la hago estando presente el dicho don Jerónimo Cabana, y acordándonos entrambos en todo lo referido, el cual también lo firmará en el fin de este testamento. Parece personaje principal en la vida de los Moreto, porque, bueno, y luego además los ajustes de cuentas posteriores que se hacen también en relación con este personaje. El testamento, aunque en algunos lugares puede parecerlo, no es un libro de cuentas, sino una selección de las personas más relevantes para el testamentario en el presente y para su familia en el futuro. Y tras descifrar esta endiablada letra, como digo, y analizar las personas citadas, creo que he conseguido establecer una serie de redes en las que se pueden encuadrar todos estos deudores y también los acreedores. Que, con perdón, vuelvo para atrás, y es este esquema del que os voy a contar un poquito lo que me dé tiempo hoy y, bueno, y de forma un poco resumida. Entonces, primero me he centrado en localizar todo lo que había a propósito de los Cabana y establecer por qué eran tan importantes y toda su historia, más o menos, que era prácticamente desconocida. Totalmente. Y entonces, bueno, una red mercantil y bancaria que se puede desentrañar a partir de los personajes del testamento, el origen, que es la saca de lana, la formación de las compañías, el concreto un asiento de galeras de 1613 y 21, en el que participan Centurión, Cabana, Midenci y Cataneo, que son los citados todos en el personaje, la gestión de la casa de Pastrana y Lelio de Odati, que también gestiona esa casa. La red mercantil que he localizado en el Levante, con Juan Álvarez Maldonado, que también es un testigo de los que firman en el testamento. Carlos López, el portugués. Finalmente, la disolución de la compañía, la quiebra, el lanzamiento de bienes, todos los pleitos que hay, que es el momento de caída, que veremos cómo caen, y con toda la documentación que hay anterior, desaparecen totalmente. Entonces, es una oportunidad de alzada, vamos a decir, a partir de otro tipo, mantenimiento de algunas de estas redes, que algunas también van a ir en decadencia en los años posteriores,
Y también dentro del testamento, relacionado con los Cabana, la red nobiliaria de origen ebolista, que es el punto de partida de todos estos personajes. Porque ahí está la subred mendocina, porque aparece el ducado de Pastrana, el marquesado de Mondéjar y condado de Tendilla y sus deudos. Y otra subred que también depende de los ebolistas, del ducado de Gandía, que son los Borja. Entonces tenemos ahí, yo creo que la tormenta perfecta para decir qué decían estos ebolistas. Si me equivoco, me corregís, porque yo... Bueno, finalmente he localizado documentación sobre la familia de los Moreto, que vamos a decir que son los que después emergen, cuando desaparece todo este poder de influencia así de los Cabana, una documentación bastante más cercana. Y finalmente, que no voy a poder hablar muy poquito, de los Moreto Cabana, que es ya la familia completa, que me lo he resumido así como iglesia, Omar o casa real, quien quiere medrar, porque tenemos de todo dentro de la extensa familia que eran estos personajes. Bueno, entonces, pues como veis es una cosa bastante amplia, porque también me ha llevado cierto tiempo poder localizarlos. Bueno, entonces empezamos con el origen, que es la saca de la nave de las compañías, en lo que es todo una estrategia, con perdón, una estrategia, yo creo que sigue, o más bien un seguimiento del modelo que iniciaron otros genoveses, que todos empiezan así y van un poco progresivamente subiendo y van alcanzando pues compañías, hasta intentar llegar al sistema de la nobleza. Bueno, doña Violante pertenecía a una familia ligur de origen noble que ostenta escudo de armas, indicio de nobles orígenes, y asociada al albergo de los Franchi, uno de los 28 albergues de la República de Génova. Los Cabana fueron señores feudales de Castelgazo, cuyo castillo sobrevive en la ciudad de Novi Ligure, al norte de Génova. No pertenecían a la más alta oligarquía genovesa, pero a fines del 16 y comienzos del 17 sus negocios experimentaron una gran expansión, siguiendo la estela, como he dicho, de los Centurión, de los Doria, que aquí no voy a... Estas empresas, formadas por hombres de negocio, banqueros y mercaderes, se hallaban dispersas como correspondientes por todo el Mediterráneo occidental y por la península ibérica, formando compañías dependientes de la sede principal de Génova. Y se caracterizaron por un fuerte componente familiar básico en las organizaciones empresariales de la época moderna. A mediados del 16, la exportación de lana, que dejó de fluir hacia Flandes por la guerra, se dirigió a los mercados italianos, que si bien estaban ya abiertos, no absorbían tanto volumen de negocio como hasta estas fechas. Y tres eran las zonas principales de procedencia: la norte, la centro y la sur. Hasta 1578, Burgos, zona norte, fue la principal ciudad exportadora, seguida por Granada en la zona sur, y en la siguiente década se invirtieron las posiciones para, a partir de 1589, llegar a nivelarse. También en la zona sur se halla, y aquí aparecen, Huéscar, dedicada al lavado de lana, donde la familia Cabana tuvo presencia, está documentado. En la zona centro, una de las principales proveedoras de laneras de la ruta de Levante es Cuenca, donde también estuvieron, y allí se avecinaron muy especialmente en Cuenca, y llegaron con el tiempo incluso a regidores, por ejemplo, los Justinianos, los Cataneo y los Cabana. Y ya muy tarde, heredero de todos estos, en lo que tienen los Cabana, tenemos a don Diego de Justiniano Cabana, regidor perpetuo de Cuenca en 1686, gentilhombre de su majestad. También tuvieron presencia destacada entre los años 1580-85 en la zona sur, pues en Granada se instalaron Gaspar y Pablo Bautista Cabana, que en lo relativo a la lana lavada exportada por las 6 compañías genovesas principales gestionaron 13.000 de las 39.300 arrobas en el periodo que ha analizado Girón Pascual, 1573-1583. Esta lana pasaba por los puertos secos o las aduanas de Yecla, de Murcia y de Cartagena antes de embarcarse en los puertos de Alicante y Cartagena rumbo a Italia. Y en conclusión, como se puede ver, tenían agentes en estas fechas, hasta 1583, en todas las localidades necesarias para el comercio de la lana. Estaban muy bien establecidos. Vamos a ver qué ocurre con las compañías conforme van progresando. Los distintos Cabana emprendieron negocios individuales y también formaron compañías. En la primera década de 1600, con el traslado de la corte a Madrid, los financieros genoveses se establecieron en esta ciudad siguiendo a la corte, que están muy vinculados y muy cercanos a la corte. Unos vinieron de Valladolid, como Juan Lucas Palavecín, y otros como Octavio María Cabana, que colaboró con Nicolò Balbi, vinieron de Cuenca. En Valencia, de los principales, en los años primeros de siglo, aparecen también con gran frecuencia la compañía de Julio Cabana y hermanos.
Y, por ejemplo, el mercader valenciano Francesc Crespo envía una carta de aviso a Domenico de la Torre y Franco Borgolto, fechada en Valencia a 2 de mayo de 1601, con aviso de que en la feria de Piacenza, en agosto, sacó con Julio Cabana unas células de cambio para pagarle. En 1608, Alonso de Curiel, administrador de los puertos secos de Yecla y Alicante, registra los comerciantes y abonos realizados este año en Maravedís. Y entre otros muchos, según ha estudiado ya Alonso Aparicio, registra Juan María Cabana y Alelio Deodati, que también aparecerá mencionado en el testamento y del que hablaremos más adelante. Dice Fabio y Lelio Deodati, 8.602 maravedíes. Juan de María Cabana, 92.700 y pico. Y Juan María Cabana, que yo creo que son los mismos, solo que se han escrito con uno con B y otro con V y los han confundido, porque creo que son la misma persona, por las grafías. En total, esto montaría un total 120.900 y pico maravedíes, o sea que realmente tienen cierto poderío. Gasparo Cabana se había establecido en Madrid, pues pleiteó por la ejecución del principal y los réditos de 2 juros nuevos en los años de 1609 y 1610 con doña Luisa de Sauli. Luisa Sauli, miembro de una de las familias genovesas más antiguas y viuda de Giovanni Antonio di Marini. El memorial ha castellanizado el nombre, que me ha costado un poquito ubicarlo, del que fuera embajador de la República Genovesa en Madrid, desde el 2 hasta el 4, en Juan Antonio Marín. Pero son la misma persona. Según un índice de cartas enviadas desde el archivo de los Saulis, allí se conserva copia de la correspondencia a diversos Cabanas. A Giovanni María Cabana en Madrid de 1610 a 1615, a Niccolò Cabana en Palermo 1605, 1606, 1609 y 1610, y a Paolo Battista Cabana en Palermo 1603, 1605. Como ven, se van moviendo. Muy interesante desde el punto de vista de la confluencia. No sé si tengo aquí, a ver si era este ya el siguiente mapa. No. Vuelvo a pasar. Muy interesante desde el punto de vista de la confluencia entre redes es el registro de un poder notarial a favor de Guillén de Castro, escritor, caballero de Valencia, vecino, morador y presente, fechado a 18 de diciembre de 1609 de don Juan de Tasis y Porras, un vallisoletano afincado en Denia, para cobrar una deuda de 1.000 reales castellanos de César Agatolo y Pompeyo Brevi, y de cualquier otra persona que tuviera orden y comisión de Juan Jorge Pavía y Juan María Cabana. Seleccionado probablemente este personaje para el encargo porque tenía relación previa con los Cabana, y no debemos desdeñar, como se verá, el dato de que en 1601 había entrado al servicio del duque de Gandía, Carlos de Borja, como procurador general. Guillén de Castro había ido a Italia, había vuelto y entonces, antes de ir a Madrid, firmó este poder. Bien. Juan María y Octavio Cabana, ya los voy a un poquito a analizar. Como veis, voy cronológicamente. En 1619 trabajan juntos por recibir una carta de poder otorgada a su favor por Antonio y Diego de Quirós, para que pudiesen cobrar de Juan Fernández Carabeo, Antonio Nieto de Silva y Alonso Maldonado, que también aparece en el testamento, lo que estaban debiendo por una escritura de obligación. De los negocios por separado dan cuenta los típicos procesos judiciales de la época, como la causa de Juan María Cabana con Francisco Berardo, que continuaron sus hijos sobre unas letras de cambio de 1619, y el de Octavio María en una relación a unos pagos pendientes a algunos acreedores en la década de 1620, y otro contra Gaspar Rodríguez Cortés sobre el año 1626. Figuran asimismo juros firmados con otros genoveses. La verdad que hay bastante documentación. La gestión de estas compañías implicaba a otros miembros de la familia, y de estas fechas y en Madrid conocemos los nombres de Jerónimo, mencionado en el testamento, y Pablo Agustín Cabana en uno de los pleitos y algunos juros también a su favor. En el asiento de galeras que os he mencionado participan todos estos personajes que son muy interesantes porque muestran todas las redes que tenían en Génova. Y el asiento de galeras es de Marco Centurión, primo de Octavio Centurión, y la principal información de esta documentación la he obtenido a través de la tesis doctoral de Benoit Maresot. Entre los principales destinatarios de la correspondencia de Centurión se hallan en Madrid 128 cartas al azadolmirense, que también aparece aquí, 69 a Yo María y Octavio María Cabaña, en Nápoles 9 a Giovanni Battista Cataneo, en Palermo 54 Jerónimo y Bartolomeo Cabana, en Piacenza 129 a Julio Cabana y hermanos,
En Sarzana, 5 a Giacomo Cataneo. En Messina, 6 a Agostino y Antonio Cabana. Octavio María Cabana perdió parte del dinero de este asiento enviado desde Madrid cuando se trasladaba el dinero de Barcelona a Génova en 1621 para el servicio de Su Majestad debido a una apropiación de una galera del duque de Saboya, lo que generó un memorial al rey solicitando su intercesión ante el duque para que devolviera el dinero. Según el memorial, el navío del mercader mallorquín, Domingo de Sterlich, que transportaba el dinero, llevaba otras mercaderías que no habían pagado las tasas y la galera saboyana aprovechó para quedarse con toda la carga. La mayoría de los correspondientes de Centurión, como se ve en este asiento de galeras, eran de origen genovés y de su mismo estatus nobiliario. Y además, dice Mauricio, juntando estos miembros de la oligarquía genovesa, se consta que representaban a solo esa oligarquía genovesa únicamente 4 familias: los Salucci, los Giudice, los Cataneo y los Cabana. Están ahí, están en toda la pomada, que diríamos. En 1614, uno de los cónsules ligures encarcelados por el conflicto genovés en Sicilia se llamaba Nicolao Nicolás Cabana. Los individuos mencionados en el testamento, al igual que Agustín Moreto, padre, pertenecen a estas destacadas familias y comparten el mismo rango secundario en ellas. No son los principales, no son los jefes. Bueno, voy a ir viendo un poquito todos estos personajes con más detalle. Se cita aquí dice, debo a Giacome, tenéis ahí el texto, criado de Ottavio Centurión, y al final aparece reclamado como testigo y se llama Giacomo Faccioli, que aparece en la firma. Las relaciones de negocios comerciales y financieras en la península entre los Centurión y los Cabana tienen su origen a finales de la década de 1590, con el padre y el tío de Marco Centurión, Cosimo, y a partir de 1610 recurrieron a los Cabana de Génova, la sede principal, que era Giulio Cabana e Fratelli, para financiar el asiento y aprovecharon toda su red de representaciones. Ahí aparece también todos los personajes que estaban en Piacenza, en Madrid, está ahí toda la cita. El 50% de los recursos dinerarios para la financiación del asiento tuvo como origen capital genovés, y a su vez el 50% de este procedía de la compañía Cabana. En los pagos de la Real Hacienda de banqueros italianos del 21 al 26 consta en el grupo de otros italianos esta compañía, la de Octavio María y yo María Cabana, con una modesta cifra total de 59.633 maravedíes frente a los 597.000 de Octavio Centurión. Bueno, pues lo va colocando en su sitio porque se ve que eran secundarios, pero bueno, tampoco... Bien. Otro de los ítems atanen a la señora Brígida, viuda del dicho Juan Baptista, dice Cataneo, pero es Cataneo. Las castellanizaciones de nombres y apellidos por el escribano real, especialmente los italianos, incurren en errores continuos. Es uno de los socios del asiento que había tenido serios problemas, acusado de asesinato a la temprana edad de 15 años. Y la ingente cantidad de pleitos y la relevancia de las instancias implicadas implican que era personaje significativo para los intereses económicos tanto de la República como de la monarquía. Y las familias Cabana y Cataneo estaban emparentados por estas fechas, pues la esposa de Octavio María Cabana se llamaba Petrolina Cataneo, es decir, que mantienen todas estas relaciones. Bueno, ahí os doy una relación de todos los porcones, todos los pleitos que me han aparecido en relación a estas historias de Juan Bautista Cataneo, que no voy a entrar en detallarlas porque no sirven para mucho más. Ítem de Ángel María Midenci, 1.500 reales que me pestro. Vale. Es otro de los que estaban en el asiento de galeras. El apellido italiano es Midense, con 2 zetas, castellanizado de forma muy variada en la documentación. Ángel, Ángelo María Midenci, Midense o Mivence. Pero dada la reunión de personajes en el asiento de galeras, bueno, pertenecía a la familia del agente Ligur Lázaro Midense, residente en Madrid, dedicado al servicio de intermediación para los hombres de negocios genoveses. Fue agente de Lanas, de Bartolomé Spínola, Octavio María Cabana y otros genoveses que en 1620 formaron un consorcio, firmando una provisión de 1,5 millones de ducados para Flandes, Milán y Génova.
Y entre los participantes encontramos a Esteban Espínola, Vicencio Escuarza Figo, Agustín Justiniano, Francisco Serra y, por supuesto, los hermanos Juan María y Octavio Cabana, que son los que están allí. En los años 28-29 fue también agente de lanas del Factor General de Espínola, transportando lana comprada en Segovia hasta el puerto de Alicante, y a su vez de Octavio María Cabana y otros hombres de negocios genoveses, también está documentado. Y también realizó otros negocios por su cuenta, por ejemplo, con el primer marqués de Campo Tejar, que fue deudor suyo. Registrado como Ángelo María Mivencen, fue padrino de bautismo de Antonio, un hermano del poeta, el 7 de enero del 24. Y ahí constan también, bueno, como madrina Ana Moreto, pero como se ve la relación era estrecha y total. Pasamos a ver un poquito también este otro personaje que es Lelio Deodati y la gestión que enlaza ya con la casa de Pastrana, que los tengo por aquí. Bien. Aparece que le debe la duquesa de Santa Fas, que está en Nápoles, lo podéis leer allí, y esto consta en el libro del señor Lelio Deodati, difunto, de que se halla allí memoria. Bueno, Lelio Deodati formó parte de la colonia italiana residente en Valladolid, en el pasadizo de Don Alonso, durante los años en que la corte de Felipe III se asentó allí. Procedía de una importante familia italiana bien conectada con la corte española, pues su padre Carlo fue apadrinado en su bautismo por el emperador Carlos V. En la generalizada crisis económica de la aristocracia, el último paso, esto ya es otra historia con la casa de Pastrana, para evitar el concurso de acreedores consistió en ceder la gestión de sus rentas a un arrendatario o grupo de arrendatarios. Esta acción dependía de la autorización real del tercer duque de Alcalá. En apoyo a su solicitud argumentaba que no era novedad entre la nobleza, citando entre otros a Lelio Deodati y al duque de Pastrana. Ahí está el texto que tenéis citado. El contrato de administración entre el duque de Pastrana y Lelio Deodati se firmó en 1614. El primer duque de Pastrana, Ruy Gómez de Silva, y posteriormente también su viuda, recurrió este duque a esta estrategia económica hasta 1638, fecha en la que el concurso de acreedores ya fue inevitable. En 1612, Deodati y el duque firmaron un contrato parcial, solo de juros y descensos, para los años 12 y 16, rescindido en el 14, para formalizar un nuevo contrato general, del 14 al 21, en esta ocasión sobre todo los ingresos ducales, que tampoco solucionó los problemas cada vez mayores de liquidez que tenía esta casa. Sin embargo, repitió el modelo en el 22-29 con nuevos contratantes italianos. ¿Quién? Los hermanos Octavio y Juan Cabana, que es donde engarzan ya creo con la casa ducal, y bueno, que decía que tenían compañía, casa de negocios y sedes regidas por otros familiares en Sevilla, Barcelona, Génova y Roma. Y entre los pagos a los banqueros italianos en Sevilla, principalmente genoveses, y de los años 1621 al 26, figuran Octavio y Giovanni Cabana, con pequeñas cantidades junto a los grandes como Octavio Centurón. Y se conserva también correspondencia escrita desde Barcelona en 1595 de Giovanni María Cabana con el poderoso mercader castellano Simón Ruiz de Envito en 1595. La gestión del ducado de Pastrana derivó, como no, después en pleitos posteriores contra los hermanos Cabana, como el llevado por su hijo el príncipe Mélito por los intereses del tiempo que tuvieron por su cuenta las rentas de los estados de Calabria. Entonces, bueno, hay información. Tenemos también a Juan Álvarez de Maldonado, este ya no es un personaje fuera del asiento, y la red, no, también dentro del asiento, y la red mercantil en el Levante. Bueno, como veis, se nos ha ido ampliando el campo en el que todos estos personajes están trabajando. En su faceta de comerciantes y formando compañía y registro de su actividad en una red mercantil expandida entre Valencia, Cartagena y Alicante, en la que trataron con tejidos de seda, con rasos y tafetanes que venían desde Cartagena a Valencia. Queda constancia en la correspondencia mantenida por uno de los testigos que firman el testamento con Antonio Menet, comerciante flamenco, y Guillermo Paulín, inglés establecido en Alicante. Juan Álvarez de Maldonado residía en Madrid, en la calle de los Jardines, y en una célula de pago, y la carta que acompaña, Manet señala que el pago ha de hacerse a la compañía de Juan María y Octavio Cabana.
Esta compañía quebró, al parecer, de forma fraudulenta en torno a 1654, según un memorial impreso y 2 legajos manuscritos conservados en la Real Academia de la Historia. Bueno, otro personaje que aparece mencionado aquí, pero en el que no tengo... Bueno, Carlos López Portugués. También tiene una deuda y es castellanización de Carlos López. Creo que es familia probablemente de Jorge López de Paz Silveira, mercader lisboeta de familia cristiano nueva que eliminó el delatador López y fue uno de los principales asentistas de la corona a partir de esta retirada de los genoveses. Su apoyo a la monarquía, bueno, no voy a explicar todo esto porque lo sabéis mejor que yo, porque Cristina ha hecho la tesis en esto. Y me interesa que su viuda, Beatriz de Silveira, dedicó gran parte de su matrimonio a la fundación del convento, conocido más popularmente como las Baronesas. Y el convento está muy relacionado, por eso creo que tiene que ser familia, con 2 hermanas de Agustín Moreto y Cabana, porque una entró allí y la otra pidió ser enterrada en el mismo convento. Con lo cual, esto es lo que me lleva a mí pensar que tiene que ser, entre todos los López que pudo haber, alguna relación. Las casualidades creo que no existen en este mundo de la historia. Bien. Por supuesto, pues como podéis ver, son los años de mayor poder e influencia de la familia, que parece sigue el modus operandi, no voy a decir estrategia, de las familias genovesas ennoblecidas y llega a iniciar una incipiente transformación del capital económico a capital social mediante una estrategia de visibilidad cultural. Así se aprecia en la dedicatoria de un libro de materia además elevada a Octavio María Cabana por parte de Alonso Remón, escritor mercedario ampliamente elogiado por sus contemporáneos y cercano a los Pastrana y a los Mendoza, a los que también había dedicado otra obra. Son los Proverbios de Salomón y, bueno, pues ahí tenéis, aquí está la dedicatoria a Octavio María Cabana. Entonces, bueno, hasta aquí hemos ido en alzada y ahora llega la disolución de la compañía, la quiebra, el alzamiento de bienes y los pleitos varios. Quiebra la compañía de los hermanos Cabana, parece que por motivos varios, entre otros me imagino que también por la relación con los Pastrana, que se habrían arruinado, y se produce un alzamiento de bienes sobre el que se publicaron numerosos memoriales conforme a lo que está conservado en la actualidad y que detallo en lo que sí. Bueno, esto es ya toda la red completa, se me ha escapado ahí. Bueno, todo, o sea, hay un montón de porcones en la Biblioteca Nacional donde están todos allí en torno a este pleito y estos alzamientos, que no voy a detenerme mucho. Los pormenores extractados en la documentación se resumen en que la compañía estaba en la ruina, se disolvió el 24 de mayo del 24, Juan María Cabana regresó a Génova con una deuda de 30 cuentos y tantos maravedíes. Después tuvo lugar el pleito por alzamiento de bienes, que fue por 350.000 ducados. Octavio María Cabana se refugió en casa de Salucio, el embajador genovés. Los acreedores exigieron tormento para Octavio, su mujer, su oficial mayor Galara, que resulta que luego fue el sucesor de los Cabana en la financiación y la gestión del patrimonio de los duques de Pastrana. La quiebra decían que se había producido sin causas justificadas, como la pérdida de navíos, otros sucesos considerables. Y tras el finiquito de la quiebra, el 20 de noviembre del 28, a esta acusación se sumaron las de desaparición de patra labrada, falsificación, alteración de libros contables, complicidad de ambas esposas. Y se aduce para demostrar la falsedad de la quiebra que, del gran número de genoveses y extranjeros que constan en los libros, ninguno ha acudido a reclamar las pérdidas. Un dato curioso consiste en la ayuda de 4 cuentos de maravedís que en principio ofreció Palavecín y la retiró por carecer de fianzas. De otros pleitos en los mismos años que también tienen los Cabana, que se les va juntando desgracias, tengo datos de lo relativo a la Casa Ducal de Pastrana. Pese a todo, sobrevivieron al desastre. Juan María, que había regresado a Génova, fue nombrado cónsul de la República en Cataluña en 1639, cargo que tuvo que disputar con Giuseppe Rubio, según la correspondencia que mantuvo con el virrey Dalmau de Queralt y Codina, segundo conde de Santa Coloma. Y Octavio Cabana, aunque con operaciones menores, continuó en el negocio prestando servicios, por ejemplo, al banquero Pablo Spínola. Este era sobrino del primer factor general de Felipe IV de Bartolomé,
que vivió en Génova, y a la muerte de Bartolomé ni él ni su socio genovés, Juan Lucas Espínola, quisieron establecerse en Madrid, dejando el negocio en manos de Jacome María, uno de los hijos de Juan Lucas y cuñado de Pablo. Mientras Jacome se hacía con las riendas del negocio, Pablo pidió ayuda a diversos banqueros genoveses, y entre ellos a Octavio Cabana, al que comisionó en Cuenca para cobrar allí distintas sumas en su nombre. Cuenca es un sitio muy importante para los Cabana, donde ahí se establecieron, y lo poco que quedó de los Cabana se quedó allí, porque los expedientes de pruebas de 1667, a propósito del desposorio de la hija de Octavio, de María Cabana, y Toledo, natural de la Villa de Madrid, para contraer matrimonio con José Carrillo y Toledo, caballero de la Orden de Santiago, aportan información interesante sobre esta red familiar, como he dicho, muy asentada en Cuenca, pues los contrayentes eran primos segundos, es decir, que ya llevaban varias generaciones desde que comenzaron con la saca de la lana en Cuenca. El nombre de su madre era Petronila, Ataño de Toledo, en la ciudad de Cuenca, y los de sus abuelos Gaspar Cabana y Claudia Esforza, naturales de Génova. La boda se celebró en Madrid y los testigos proceden todos de la casa de la reina, que parece que tenía su influencia. Bueno, en el proceso de esta quiebra a mí me han llamado la atención algunos datos y vosotros diréis. Porque finalizando los Cabana el contacto de Pastrana, le sucede Galara, su oficial mayor al que los Cabana están acusando. Agustín Moreto Pabret está muy joven, en 1626, porque no fallece hasta el 43. En el contexto histórico estamos en el valimiento del conde duque y su apoyo a la introducción de los asentistas portugueses, que supuso la retirada de los banqueros genoveses, que además apoyaron al sector político contrario, que es el que vamos a ver nosotros, que son todos estos ebolistas. Y en 1627 la suspensión de pagos de la monarquía. Octavio Cabana continúa haciendo negocios. A mí todo esto me apunta a que la quiebra fue falsa y, viendo el panorama que se avecinaba, retiraron fondos a la sede de Génova y desaparecieron y quedaron aquí. Bueno, pues con todo esto voy a pasar un poquito a ver lo que es la red política nobiliaria, que es de origen ebolista. Según Martínez Millán, el partido ebolista tuvo su origen en una élite portuguesa unida a cierta parte de la realeza española, y son tres los pilares fundacionales que tienen perfecto reflejo en este testamento: Ruiz Gómez de Silva, el duque de Pastrana, la princesa doña Juana, bueno, esta no está reflejada aquí, pero sí que trajo numerosos portugueses a la corte española, y los Borja, el ducado de Gandía, que trajo, en la figura de Francisco de Borja, casado con una portuguesa y miembro de la Compañía de Jesús, cuya religiosidad reunió y cohesionó esta facción, que es también lo que aparece en todo el entorno de los Moreto y Cabana. Ruiz Gómez de Silva alcanzó un poder comparable a un privado, y la relación del príncipe de Éboli con los asentistas y banqueros genoveses y su presencia en Pastrana está totalmente, sobradamente documentada. Esta élite de poder nobiliario actuó con carácter duradero y de forma solidaria desde fines del siglo XVI hasta fines del XVII, apoyándose en fuertes redes familiares y clientelares, conformadas por burócratas, altos funcionarios, militares y escritores encargados de justificar, exaltar y difundir su prestigio. Vamos a ir viendo algunos de estos personajes. Aparece Pastrana, que aparece por aquí, creo que está aquí. Bueno, esta es la Villa Ducal de Pastrana. Simplemente quiero que prestéis atención un poquito a este tapiz que aparece ahí de Francisco Tons, de la factoría de Pastrana. Bueno, no os voy a contar lo que ya sabéis todos, porque yo esto no lo sabía, pero lo tengo que poner. Bueno, que estaba en lazo con Ana de Mendoza, lo que le unió con unas familias nobiliarias más poderosas de su época. Junto con su esposa fundó el mayorazgo y adoptó el título del duque de Pastrana, comenzó el engrandecimiento de la Villa Ducal e inmediatamente inició una manufactura de tapices, para lo que había trasladado a modiscos adinerados granadinos y a otros especializados en el trabajo de la seda. Y creó un barrio, el Albaicín, que toma el nombre de los de Granada,
y la empresa la continuaron sus descendientes. Y aunque en 1616 estos moriscos ya fueron expulsados, su sucesor, el tercer duque de Pastrana, la convirtió en una de en la principal casi factoría de tapices establecida en España, al traer a un reputado tapicero flamenco, a Francisco Tons, que viene aquí en el 21, ya solicitó permiso para establecerse y vino con todos sus oficiales, lo tenemos ya en el 22. Estos tapices tenían gran valor comercial, proporcionaban gran rendimiento económico mediante el sistema de alquiler y servían como aval en algunas transacciones comerciales. Y ahí están, habéis visto también, como dice, tengo los tapices y la presencia en el testamento es continua. El periodo de mayor actividad fue el transcurrido entre la llegada de Tons y la muerte del tercer duque, hasta el 26. Y la gestión de la casa de Pastrana por los Cabana, ya comentada, coincidente con estos años de mayor rendimiento de la empresa ducal, y la mención de estos personajes, me indica que Moreto, el padre de Moreto estaba en concreto conectado a esta parte del negocio familiar. Y el fin del acuerdo, pues como digo, pues los habituales pleitos entre partes y demás. Ahí están, por la princesa del Mélito, por el duque de Pastrana, y todos estos son los pleitos que tuvieron con los Cabana. Bueno, que llegaron hasta 1688, porque ahí hay una carta que todavía reclaman y el que es secretario dice que, por favor, que finalicen el concurso de acreedores porque se habían muerto ya todos, aceptando la proposición y convenio y ajuste de sus herederos. Bueno, Mondejar y Tendilla, que también aparecen ahí citados. Más Medeveje, el marqués de Mondejar, y Telmedeve, el señor conde de Tendilla. Ahí está lo que aparece. También pertenecen al linaje de los Mendoza, a la línea menor de la Casa de Santillana, y el condado de Tendilla tenía carácter y régimen de título de espera para los primogénitos. Y destaca su vinculación también con la Alhambra, por la alcaldía perpetua de la Fortaleza. Y entonces aquí se me están reuniendo ya todos, porque en Granada estaban los Cabana, en Granada estaban los Mondejar y de Granada llegaron los moriscos, en lo que parece pues una reunión de intereses que a todos les convenía. Bueno, esta es la villa de Mondejar con todo... Bueno. Es interesante este Dionís de Faro también, porque, como digo, los ebolistas también tenían todas sus relaciones con los portugueses. Y este era hijo de Estebao de Faro, del primer conde de Faro, procedente de la nobleza portuguesa, que entroncó con las casas nobiliarias más relevantes mencionadas en el testamento, con los Bojar, con los Mondejar, con los Tendilla y con alguna afín como los Sandoval, que recordemos que el protector principal, o siempre se ha tenido así, de Agustín Moreto, era Baltasar Moscoso y Sandoval. Están ya todos por aquí. Bueno, tengo por aquí los datos. Una hija del conde de Faro, Guiomar de Portugal, casó con Íñigo López de Mendoza, y esta fue la abuela del marqués de Mondejar y bisabuela del Tendilla citados en el testamento. Bueno. Y además, don Dionís de Faro, junto con otros portugueses, formaba parte de la cuadrilla del marqués de Castel Rodrigo, que corrió parejas, no sé si con el viento, como decía Calderón, con el duque de Híjar, en los juegos de cañas celebrados en honor del príncipe de Gales en la Plaza Mayor en el 21. Que bueno, luego ya veremos también cómo los Híjar al final, como acaban entroncando, son descendientes de los de Pastrana. Y entonces, pues es que se me van juntando todos de una forma muy interesante, por lo menos de mi punto de vista. La subred de los, que esto ya lo hemos visto antes, débeme la duquesa de Santa Faz, ahora que está en Nápoles. Bien, el ducado como tal no existe. Se trata de una fusión entre el apelativo Santa Duquesa, por el que era conocida Luisa de Borja, y Aragón, aunque no fue canonizada, hermana de San Francisco de Borja, del duque de Gandía, y la Santa Faz, denominación de la reliquia identificada con el paño con el que la Verónica limpió el rostro de Cristo en el camino del Calvario. Y esta expresión se suele emplear específicamente para el lienzo de Alicante, mientras que Santo Rostro se destina a la que se conserva en la Catedral de Jaén. Y al llegar la veda con Alicante, los jerónimos fundaron para su custodia un monasterio que pronto pasó para las clarisas llegadas del momento de Santa Clara, del monasterio de Gandía. Bueno. Aquí aparece la Santa Duquesa y la Santa Faz de Alicante. Aparece también don Gracián de Meamonte,
otra vez con el alquiler de las colgaduras. Señor de Santa Clara y Castejón. ¿Qué? Bueno, procedía, no tenía muy buen estado, una nobleza titulada, no llegaba a nobleza titulada. Y bueno, pertenecía a la periferia, que se instalaba en Madrid buscando posicionarse y medrar en la corte, y alquilaba lo necesario. Casó con Bárbara o Bárbula Díez Aux de Armendáriz y Saavedra, hermana de Marqués de Cadereyta, que llegó a virrey de Nueva España. Yo lo que he apreciado es que en el momento en el que se cierra la vía genovesa, que es lo que ocurre con todos, empieza la vía de Indias. Y van orientando todos sus esfuerzos y se van reuniendo y van pasando hacia las Indias, especialmente hacia el Perú, donde se van a asentar la familia de los Moreto, también allí. Bueno, este había se había casado con Antonia de Sandoval, que también ya empiezan a reunirse, y un hijo de Gracián Lope entroncó con los Manrique vía matrimonio también con Mesía de Manrique. Lo más interesante es que la estancia de don Gracián en Madrid y las relaciones de su parentela fueron provechosas, pues embarcó a Perú con el cargo de gobernador de Chucuito en 1629. Y en la lista de embarque de los miembros que le acompañan queda constancia de su relación con los Zapata y los Sandoval, toda la lista de embarque. Y pese a todo murió en Perú arruinado, y fue su hijo Lope el que consiguió enderezar la situación económica y lograr el ansiado estatus nobiliario. Fin, pues, del periodo de los genoveses y comienzo del de las Indias, que os he traído aquí unas cositas porque ya empezamos a ver las Indias, que llega a Chucuito, en la provincia de Puno, en el Perú. Y con esto ya prácticamente, pues eso, los Cabana me desaparecen después de que han dejado abundante documentación y registro de su paso. Y empiezan los Moretos. Pero bueno, yo tampoco, no sé cómo vamos así ahora de tiempo. Bien, solo quiero dar unos apuntes que, bueno, los Moreto, como digo, en el testamento mención escasa, porque cuando empiezan a crecer es después, y esta familia está relacionada en origen con las tropas italianas al servicio de la monarquía española y posteriormente con la gestión de la Armada del Mar Océano y el Virreinato del Perú. La figura más destacada es don Nicolás Moreto, a veces también Amoreto, de la que se sirve en 1684 don Bernardino Felipe Moreto, su sobrino, en la relación de sus servicios. Y en el memorial añade los méritos de su padre Juan Bautista Moreto y de dos hermanos, Julián y Pablo Julián Moreto. Y el marco temporal de la relación, que la tenéis ahí, al lado hay una... porque hay más documentación, pero vamos, toda está resumida en el impreso. Nos da una ventana temporal de 1635 a 1684, lo que nos permite atisbar un poco la evolución de esta rama de la familia. Otro personaje que tiene este mismo nombre, Juan Bautista Moreto, pero no es el citado en el memorial, he conseguido averiguar que su seguido apellido es Espinosa o Espinoza. Y esto es muy, muy, muy importante. Algunos estudiosos sostienen que era hijo de Blas Moreto y Estruenza, padres de otro Agustín Moreto, homónimo, que era primo del poeta, confirmado el 10 de enero del 19, pero no lo podemos confirmar. Fue licenciado en Derecho y así firma en el primer documento suyo conocido, el maestro de campo don Pedro de Zapata, obra del licenciado Juan Baptista Moreno y Espinosa. Por eso tenemos ahí el... Y este memorial en defensa de Pedro Zapata es un memorial, y Cisneros, al rey de España, es respuesta a los 116 cargos de juicio de residencia cuando desempeñó el cargo de gobernador de Cartagena de Indias en el Virreinato de Perú. Pero ya había sufrido ataques mediante testigos falsos en su primera gobernación interina en el mismo puesto. Y Juan Bautista se había casado con una sobrina de Pedro Zapata, que es doña Antonia de Carvajal, y en la ceremonia se hallaba el tercer conde de Barajas, que a su vez se había casado con Ana María de Silva y Guzmán, hija del tercer duque de Pastrana. En fin, a mí me parece que están todos muy relacionados. Y además, las dos familias, Moreto y Cabana, confluyen en sus estrategias de ascenso social en la casa de los Zapata. Porque en el caso de los Cabana, Ana Cabana casó con Jerónimo de Villafuerte Zapata, y la hija de los dos, ya Apolania, tal, logró ya casar con un caballero de la Orden de Santiago. Tenemos también los datos, los he localizado, y esto ya parece un salto cualitativo en esta sociedad estamental que posibilitará a sus descendientes el ascenso todavía a un matrimonio más ventajoso.
Juan Bautista Moreto, pues gracias a sus relaciones y me imagino los servicios a los Zapata, porque claro, escribió el memorial para defender al Zapata, que había sido acusado. Obtuvo el cargo de fiscal de la Audiencia de los Reyes y tras la confirmación del mismo pasó a América en el 62 acompañado de su mujer Antonia de Carvajal, 2 criados y 2 hijas y 3 hijos. Y en Lima además llegó ya a ser oidor. Como aquí no me daba tiempo, pues bueno, allí sirvió a los 3 virreyes que estuvieron y tuvo una estancia muy larga y son todos los que están vinculados y algunos que han aparecido aquí como los de Lemos, a ver si me acuerdo, Lemos, Esquilache, y todos bueno, tenían sus beneficios. Y como le comenté ayer también a Carmen, lo más interesante es que las hijas ingresaron en el convento que había fundado para Santa Rosa de Lima. Y luego Moreto escribió una comedia de Santa Rosa del Perú. Y entonces parece que aquí tenían muchas abadesas que, por cierto, vamos, que son clarisas, como las de Beldorado. Que parece que de casta le viene al galgo el carácter de las abadesas. Bueno, como vemos, la caída de los Cabana parece que supone también el momento de la alzada de los Moreto, porque ha cambiado el sistema y se basan primero en los méritos de guerra y luego poco a poco van escalando hacia posiciones más confortables, menos peligrosas y más influyentes, que son las de la administración, y se van entrando en todos los cargos por ahí. Y simplemente, bueno, pues en el cursus honorarium del dramaturgo, la Red Familiar se puso en marcha y funcionó con algún caro tropiezo por el camino en lo relacionado con el Ducado de Mondéjar, que es la relación más estrecha que hemos visto en el testamento, con tintes de particular cercanía de todas las mencionadas. Y bueno, este marquesado parecía que se había entablado, esto parece un eslabón más de toda una cadena de pleitos entre el marquesado y la diócesis de Toledo, porque tenían ahí pleitos por la primacía de la jurisdicción. Y mientras los marqueses alegaban un indulto apostólico que les permitía proponer beneficios de sus dominios, el arzobispado exhibía su jurisdicción eclesiástica. Y en lo que parece, pues como digo, un eslabón más, se enlaza este beneficio que obtuvo en los pleitos entre Agustín Moreto, ya el poeta, y el arzobispo, entonces el infante cardenal, que había propuesto a Pedro Manjarres de Heredia. Bueno, al final tenemos muere el arzobispo, hay un tiempo de sede vacante y el asunto había llegado a la Rota y languidecía, y al final hacen una escritura de concordia en la que el padre es fiador de Agustín Moreto para pagarle a Manjarres y que se retire, pero según ha estudiado recientemente María Luisa Lobato, también con unos documentos que trabajó Cristina Hernández, el pleito parece que continuó y que fue necesario luego para la ordenación sacerdotal en Toledo. Yo ahí más bien creo que el pleito, cuando ya entró Moscoso y Sandoval en el arzobispado, hicieron como que aquí no pasaba nada, ya se habían arreglado, pero que cuando llegó el momento de la ordenación sacerdotal, algún celoso cuidador de sus cuestiones, pues se dio cuenta de que ahí se había perdido un beneficio y empezó a reclamarlo, y nuevamente el arzobispo echó tierra sobre el asunto y la cosa pasó porque estaba favorecido por Moscoso y Sandoval. Y entonces no interesaba aquello levantarlo porque se lo acababa de llevar él a Toledo. Bueno, más o menos es lo que yo creo, pero puede que sí, puede que no. Y todas estas redes nobiliarias dejaron su huella, como creo, en mayor o menor medida en la producción dramática de nuestro poeta. Entonces, por ejemplo, pues yo una comedia que analicé, que es estudié la Edité Amor y Obligación, me fijé que había una cosa un poco extravagante, que es la comparación, cuando aparecen pues como Rosaura en La vida sueño, la caída del caballo, y bueno, pues ahí también ocurre el mismo paso, y entonces la comparación de la caída con la caída de un tapiz, que resulta que no aparece en ningún otro escritor dramático. Y entonces, esa es una comedia muy política, en clave política, y ahí yo creo que ya hay una alusión a la casa de Pastrana, a los tapices, y que también Moreto se va reivindicando como miembro de
de este lugar, de este pequeño clan. Porque digo que aparece más de una obra suya y no aparece ningún otro escritor. Dice, serás tapiz que ganas en la caída. Y por último, de todas las obras que he visto así, hay una obra que es La Virgen de la Aurora, que es una obra de consuno entre Moreto y Jerónimo de Cáncer, que dramatiza el traslado de la Virgen en 1648 de Escamilla a Madrid. Y esta villa la había comprado el patriarca Hurtado de Mendoza en el 97, pero pertenecía a los duques de Pastrana en el siglo XVII. Y tenemos cartas, bueno, sobre las ventas y todo esto. Luego hay unos litigios entre de Mondéjar y Pastrana y cayó finalmente en los duques de Pastrana. Y en toda la información que he visto en Salazar y Castro, que está destinada a establecer la genealogía de la Casa Lara, llama la atención que también, lo relacionado con esta comedia, el título de Señores de Vizcaya que compartieron con los Aro los Lara. Y la obra proporciona algunos datos para filiar su intencionalidad y su patronazgo. Por ejemplo, en los versos 94-97 se ve conveniente el traslado de la Virgen a Madrid y se introduce una variante, o Alcalá. ¿Qué pinta que Alcalá si la Virgen iba a ir a Madrid? Pero claro, Alcalá es una villa patrocinada por los Mondéjar. Los versos 1981 al 84 mencionan su primera ubicación temporal en Madrid, el oratorio de la Marquesa de la Guarda, que era marquesado en el que confluían este eterno de linajes, Mondéjar, Aro y Lara. En el 1760 un baile cantado comienza con la mención de la villa de Durango, remitiendo al señorío de Vizcaya, pero que es el solar originario de los López de Haro. La última estación, antes de llegar a su emplazamiento definitivo, fue el monasterio de las Descalzas Reales, que también es de los duques de Gandía. Aparece mencionado el duque de Escalona en el 2682, que es Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, recién rehabilitado después de un breve y nefasto virreinato en el México, y repuesto finalmente en todos sus honores, rechazó volver a ocupar el gobierno del virreinato, rechazó el de Sicilia, que fue nombrado pero no lo ocupó, y tras casar en segundas nupcias recibió el de virrey de Navarra en el 49. El traslado de la Virgen es del 48. Y parece que este componente de la red nobiliaria necesitaba algún apoyo propagandístico para lograr su total rehabilitación y un puesto de su conveniencia, y que Moreto, con esta mención, lo realizó en la comedia. Y creo que el traslado de la Virgen creo que fue un intento de prestigiar las casas de Pastrana y Mondéjar, que estaban de capa caída porque habían perdido descendencia, dinero, habían pasado por el conde duque de Olivares y demás, ya la estaban intentando volver a subir. Y de paso las acerca al valido del momento, don Luis Méndez de Haro, refrescándole su recuerdo de los orígenes vizcaínos. Y de forma más tangencial, pero significativa, menciona y exalta a otros miembros de la red, que son los Borja y Escalona. Y en conclusión, pues la caída de unos es la subida de otros. Los intentos por recuperar el prestigio y el poder con Olivares redundan en beneficio de escritores publicistas de estas facciones como Agustín Moreto. Para mí esta genealogía de Moreto es que me parece increíble, o sea, de verdad. Ya no solo porque, claro, a vosotros os interesa saber de dónde viene, por qué escribe lo que escribe y qué es lo que hace, pero la cantidad de información alrededor de un clan intermedio de hombres de negocios en un periodo determinado es alucinante, aparte del descubrimiento de nuevos negocios, ¿no? Porque nos estamos mirando Santiago y yo aquí todo el tiempo, que es el negocio de la apariencia, ¿no? Claro, yo no puedo tener maravillosos tapices, no son míos, tal, pero cuando yo recibo en la casa tengo que tener toda la casa vestida y la tengo con un negocio que resulta que mantienen estos señores, pero no lo mantienen solos, están alimentándose del gran negocio industrial de Pastrana, es decir, de los... Entonces, esas conexiones financiero-industriales entre hombres de negocios genoveses y los grandes nobles, a mí me parece, vamos,
que no es que no la desconociera, no la desconocíamos, pero es que es muy exhaustivo lo que has hecho, ¿no? El demostrar esto, aquello. Bueno, a mí que siempre me ha llamado mucho la atención el negocio de los moriscos que se montan en Pastrana y de toda esa industria, por muchas razones, porque siempre no sé por qué nos termina saliendo siempre en los cursos de verano, por una cosa o por otra, siempre terminamos con los moriscos de Pastrana. Y la verdad es que esto me ha parecido pues un descubrimiento, sinceramente. Que haya estos gestores que son los que de verdad conducen la producción y no la conducen solo a la venta, sino que la conducen al alquiler, ¿vale? De esos bienes. Es una cosa, en fin, mucho que preguntar. Yo tengo mucho que preguntar. Así que tú nos dices, Sergio, cómo nos administramos temporalmente. Yo creo que sí que deberíamos hacer ahora un pequeño debate. Sí, ¿hasta cuándo? Bueno, pues hasta 5 minutos. Bueno, no queréis. Claro, no, te pregunto, es que nos has dicho que a las 2 teníamos que estar allí. Nos has dicho antes, taxativamente. Ahora os puedo decir, igual taxativamente, que podemos comer a las 3, si aguantáis. ¿Ah, sí? No, han dicho que no. Hombre, Cristina, pues han salido aquí los tuyos. No sé si estabas cuando estaban hablando. Qué bien. Sí. Bueno, yo lo que digáis, estoy a la disposición de mi ilustre secretario y... Hablamos un poquito hasta las 2 y cuarto. Vale. Si puedo contestaros, porque venga. Yo ya os digo que me las he visto y me las he deseado en estas lides. Increíblemente hemos terminado enlazando con la primera intervención de Alberto, porque toda esta investigación tiene que ver con descifrar un testamento. En este caso eran cuestiones, claro, pues materiales, no eran, pero es increíble que su único interés para desarrollar toda esta investigación era quiero enterarme de cómo fue el testamento del padre de Moreto, que era eso, ¿no? Sí, porque, pero que yo empecé por ahí, porque quería ver, me picó la curiosidad. Claro, ya. Y empecé y dije, bueno, empecé a ver cosas y digo, pues esto no lo entiendo, esto me parece interesante, y hasta que de repente estas Navidades, cuando ya alcancé a descifrar parte de todo el testamento, porque la duquesa de la Santa Faz ha dado, o sea, una manera de entender esa letra, o sea, la letra es realmente endemoniada. Y al final, cuando ya vi que no era de Sant'Angelo, ni de Santa Sesa, ni de Sísara, que había leído María Luisa Lobato, o sea, dije, chufas. Y de repente ahí fue cuando dije, hombre, los ebolistas. No me habían... Y entonces, a partir de Navidades ahí sí es cuando he empezado a orientar todo esto en torno a toda esta red, cuando vi la red, que fue cuando también hablé con María Luisa Lobato y le dije, María Luisa, que son todos ebolistas. Y la otra me dijo, pero Agustín Moreto. Y le digo, no, pero no, el padre y toda la familia y todo esto detrás trae cosas, pero no le interesaba tanto. Pero, sin embargo, de ahí luego salen cosas muy interesantes para la lectura de los textos y para ver también cómo están apoyadas y patrocinadas por quién y para qué. Y todos los objetivos propagandísticos que están detrás de esas casas. Y bueno, todavía aquí no he traído todo lo que esto porque luego he visto también cómo salían cosas con las academias literarias, porque están aquí involucrados todos estos nobles que muchos eran escritores. Es que estamos hablando de la descendencia del duque de Pastrana, que después están ahí Salinas y bueno, Esquilache, que son también los que están en el Perú, y entonces pues me ha salido también una cosa bastante interesante. Tengo otro apartado dedicado a las academias, que a mí me interesaba particularmente por el tema literario. Entonces, bueno, yo digo, bueno, pues a ver si es creíble. O me he inventado yo una novela. Hay que atreverse a decírselo, ¿no? Lo de, ¿o no? Sí, atreveros a lo que quiera, que yo estoy aquí para aprender. No, tenemos que tener mucho cuidado con pensar que las facciones son cerradas todo el tiempo, ¿vale? Eso hay, entonces, las denominaciones, es verdad que es sugerente o no sé cómo decirlo, o seductor,
el que tú pienses que hay una continuidad durante muchísimo tiempo de una facción cerrada, pero hay que tener cuidado con eso, porque yo, por ejemplo, me pongo yo por delante para perdonar, pero yo no creo que los egalistas sean una unidad, ¿vale? No lo creo, a pesar de que esté muy escrito, ¿no? Entonces, muy asentado, claro, eso es. Pero claro, entonces yo creo que hay que mirar personaje por personaje y ver sus... Con eso tienes suficiente. Con la cantidad de personajes que has descifrado, sus capacidades, sus habilidades, con quién conectan, lo que hacen. Con eso, y sobre todo la parte final, ¿no? El poder leer una comedia en una clave en la que no podemos leerla los demás cuando vas ahí deprisa y sin entender por qué sale esto, por qué sale esto otro, por qué se citan a determinados linajes en un momento determinado, por qué se citan determinados lugares. Eso tiene un valor extraordinario, pero quizá no cerrado, solamente cerrado en los egoístas estaban en contra de los olivaristas o cosa parecida. Eso hay que intentar, desde mi punto de vista, paliarlo, es decir, obviarlo, mejor dicho. O sea, no, tienen valor por sí mismos. O sea, lo que está contando tiene valor por sí mismo, pero no sé si alguien piensa lo contrario de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero salvo eso, para mí, la verdad es que es un mundo de descubrimiento todo lo que has hecho. Y sobre todo el camino que has hecho. Es decir, yo tengo un testamento aquí que quiero leer y quiero entender y quiero saber por qué hay una especie de copia de una parte de un libro de cuentas al final para entenderlo. Y que eso te haya llevado a saber quiénes eran los Cabana en realidad, que son unos personajes súper interesantes como intermediarios y agentes. Yo me he quedado alucinada de lo que son capaces de hacer y dónde están y cómo intermedian con los grandes y cómo están conectados con ellos y cómo entran en todo el negocio, en todo el tipo de negocio que existe. Si es comercio de lana, si es asiento de galeras, es asiento de galeras, si es, o sea, entrar en todo, que es un poco lo que todos hacían, diversificar, porque eso era sobrevivir. Y luego, claro, el episodio del alzamiento de bienes en el contexto de la suspensión de pagos, a mí eso me ha parecido, vamos, magistral. Es decir, bueno, sí, una quiebra falsa más que evidente, se llevan todo el dinero. Bueno, es que cada episodio que has ido contando, pues era una lección. Y no lo olvidemos, todo por entender de dónde viene Moreto y qué es lo que escribe, que de alguna forma es una lección. Cuando nos dicen que es interdisciplinariedad, pues es esto, es decir, a ella le interesan cosas que tienen que ver con conocer un autor del siglo de oro, y resulta que, claro, ha necesitado saber de todo, un poco de historia económica, para intentar entender social, historia nobiliaria, origen de linajes, o sea, todo para poder entender bien en contexto quién era Moreto y por qué escribía una comedia dedicada a Santa Rosa de Lima. ¿Qué dices? ¿Y por qué? Porque la están santificando. No, es que hay un... Todo porque no llegó a terminarla. Se murió antes, o sea, fue un encargo ya, yo creo que fue un encargo entre su sobrina o sobrina segunda, que estaba ya de abadesa en el convento de Santa Rosa, y de los Borja, que también intervinieron muchísimo en todo lo relacionado con la beatificación y canonización. Entonces que tuvo ahí esas expresiones, porque claro, se puso a escribir esto cuando estaba ya a punto de morirse, si no le dio tiempo a terminarla, la acabó la Nini. Ya. Sí, no, ¿de qué? Va a escribir. ¿La termina la Nini? Sí, no la terminó. No llegó a terminarla, se murió. O sea, si no, ¿de qué se va a poner? Vamos, no creo yo. Pero fíjate que es que la termina la Nini y la termina otro que está conectado con genoveses también. Sí, es que me parece alucinante. Los autores. Yo creo que también pertenecía a las mismas redes. A las mismas redes, sí. Y los diamantes. Es que, claro, el empezar a estudiar a todos los autores del siglo de oro en conexión con su contexto social es que nos cambia la perspectiva. Es totalmente...
A mí me ha cambiado la forma de ver a Moreto. Claro, y a tu entorno de filólogos te van a correr a gorrazos, porque, ¿verdad? No, porque son muy, sí, suelen ser muy reacios a pasar más allá digamos, de lo literario. Entonces, vemos estructuras, vemos metros empleados, hacemos análisis tal, pero muchas veces el análisis histórico, a mí además me lo han llegado a decir. Es que yo hago literatura, así como... Yo estudio literatura, no... A mí me tratan muy bien, es decir, que cuando estoy con ellos me escuchan... Aportas muchísimo. Me escuchan y dicen, mira lo que cuenta, ¿no? Pero sí que, claro, sí que lo noto, ¿no? Que es como, bueno, pero es que no se ha dado cuenta el pleonasmo que hay en ese texto, ¿no? Esas cosas. Por eso tenemos que trabajar juntos, ¿no? Esto creo que sí que es interdisciplinariedad. Esto sí que es, porque lo que nos interesa es saber. Al final saber sobre Moreto, saber sobre su obra. Luego me parece increíble el trabajazo que estáis haciendo en Moretianos, porque el cogerte al autor, ir obra por obra, intentar rehacer una biografía inexistente, porque era un personaje que no se sabía nada, de un autor que no se sabe nada. A llegar a este nivel de conocimientos que estáis teniendo, vamos... A mí me he encargado, si existieran premios los tendrían que dar. A mí me encargó María Luisa, tú te vas a encargar conmigo de ver qué averiguamos sobre Moreto. Y yo pues me he puesto a la labor. Sí. No, pues le has hecho bien de caso, porque madre mía, qué pasada. No, sería interesante. Bueno, pues no sé. ¿Tenéis preguntas para ella o cosas que os resulten curiosas? Ha sido mucha avalancha de datos. Mucha. No, es que esto hay que leerlo, ¿eh? O sea, yo lo has ido diciendo, pero yo he ido apuntando, pero hay que leerlo, ¿no? Es que hay un descubrimiento detrás de otro. A mí la verdad que sí que me ha gustado mucho. Cuéntame todo lo que quieras, que serás atendida con cariño y además serás escuchada, sobre todo, porque yo aspiro a que me digáis efectivamente lo que está bien, lo que está mal, lo que... No, a mí me parece todo, vamos, es que me parece un trabajazo, de verdad que sí. Y además, como lo has ido encadenando y todo eso. Simplemente eso, tener cuidado con las facciones cerradas, con que pienses que las relaciones se mueven dentro de facciones cerradas. Pero cuando le pones el apellido, a veces... de origen, El origen es ese en el que se reunieron en ese momento cuando estaba funcionando la facción ebolista. Pues he dicho origen. Después ya son redes familiares que cultivan unas ramas de las noblezas, de otras cosas. Sí. Y luego es que además realmente toda la nobleza se va uniendo y se van casando unos con otros. Pero a mí también lo que me ha parecido es que, yo lo intuyo, pero no le he dedicado el tiempo suficiente, que también ahí tenían mucha importancia las mujeres, las esposas que son las que van llevando toda esta tradición. Y yo creo que, por ejemplo, la asociación con los Borja era muy conocida. Y leyendo tu artículo sobre los dedicatarios, tal, en la segunda edición, para mencionar y alabar el linaje del dedicatario, se destaca que pertenecía su mujer a la familia de los Borja. Y yo creo que esto es ¿por qué? Pues porque todavía los escritores, los impresores, el público tienen en su mente la conexión que existe entre Moreto y esta familia. Y ya posteriormente ya no desaparece y ya no aparece por ningún lado. Yo creo que no es solo que lo tengan en la memoria, yo creo que es que si quieres conectarte con una obra que se va a editar, tú le pasas al librero que te tiene que hacer la dedicatoria lo que quieres que ponga. Es decir, le pasas la información que te interesa y lo que quieres visibilizar es que tienen una conexión con los Borja, entonces, por favor, eso tiene que aparecer en la... Sí, por eso cuando lo leí... Entonces es que es eso, ¿no? A ver si conseguimos encontrar esto en protocolo. Sí, Cristina. Bueno, dime. Pido perdón de todo porque... ¿A mí por qué? Pobre, pero es que estás en otro sitio y es que... Todavía la información todavía no la tengo trabajada del todo. Gracias. Pero ya conocía el fantástico trabajo de Carmen en otras ocasiones, en primicia.
Bueno, y que tuvo muy a bien Carmen acudir a la invitación que Lucille y yo le hicimos para el Congreso de la Hermandad del Refugio, y allí pues Carmen nos dio mucha primicia de su trabajo fantástico. Pudimos ver la horrorosa letra a la cual se ha enfrentado, que la verdad es que es terrible, Carmen. Y yo no es una pregunta, sino más bien una cuestión que estoy encontrando sobre los Cabana. Junto con Javier Gómez Mesa estoy realizando un estudio sobre una familia que conoce Carmen bastante bien, porque es la única que la conoce, es la única que ha publicado algo, que son los Aguilar Rondón. Los Aguilar Rondón, que es una familia de mercaderes de origen portugués. Los hijos que estudiamos Javier Gómez Mesa y yo no son ya portugueses como tal, o sea, han nacido al parecer en Castilla, pero son portugueses todavía, tienen esta cuestión portuguesa, hablan en portugués varios de ellos. Y nos hemos frenado en un momento dado que tenemos más cosas que hacer, pero hemos encontrado en su libro de cuentas Cabana, bastante a menudo. Entonces, estos Cabana tienen conexión con esta familia Aguilar Rondón, que está muy vinculada a mercancías como las lanas y mercancías diversas. No sabemos exactamente qué tratos tenían, porque nos hemos tenido que frenar un momentillo allí para continuar con nuestros quehaceres y publicar esto que tenemos de momento, pero estaré encantada de pasarte todo lo que cabanamente encontremos, todo lo cabanamente, porque es muy interesante. También vemos estas conexiones de genoveses, portugueses, literatos, hombres de negocios y esta sociedad permeable. Sí. Pues nada, cuando lo tengas publicado, yo encantadísima. Vamos, porque... No, es que cada cosa que has ido contando es como que te va abriendo una brecha de cosas que hay que estudiar, porque, por ejemplo, el recuento que has hecho de los gestores de la casa de Ruy Gómez, de Ruy Gómez de Silva, de los Pastrana, primero los de Odati, después los no sé qué, después los no sé cuántos, todo eso, pum, 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 puesto una cosa detrás de la otra, yo creo que eso incluso aclara muchas cosas sobre la gestión del propio linaje, ¿no? Todos estos datos yo no los he localizado en archivos. O sea, yo a través de bibliografía. Pero ponerle una cosa detrás de la otra, yo no lo había leído nunca. Es decir, cómo se gestiona. Pero bueno, a lo mejor yo lo desconozco. No sé si a lo mejor Alberto lo conocía o este tipo de... No, pero ya que me interpelas, sí. Pues puedo decir algo. Sí, y un poco en relación con lo que ha expresado Carmen y lo que ahora comentaba Cristina. Es decir, 1627 no supone el fin de los genoveses en España. Bueno, se produce esa suspensión del pago de consignaciones. Es verdad que los genoveses empiezan a recular un poco y demás, pero siguen participando, sobre todo en sus negocios con la monarquía, digamos negocios financieros, prestando dinero al rey a través de asientos, y conviven bastante bien con los portugueses. Es decir, esa idea de que 1627, el golpe que supone, y además son desplazados por los portugueses como si estos pugnaran, ayudados por el conde duque, evidentemente, tampoco, porque hay una relación estrecha por muchos negocios que realizan antes de 1627 y después de 1627 con los portugueses. Y ese son caminos, efectivamente, que hay que explorar y que me parece muy interesante y que pueden depararnos, digamos, información muy, muy interesante. Yo, por otro lado, reconozco, cuando has empezado, desconocía que el segundo apellido de Agustín Moreto era Cabana, y por tanto, bueno, no conocía esa relación que tenía con la familia Cabana, pero hay que ser sumamente cuidadosos cuando estudiamos italianos, genoveses, etcétera, y sobre todo a estas familias, por la identidad de apellidos. No todos los Cabanas son Cabanas, o los Cabanas que tú quieres estudiar.
los vericuetos familiares son tremendos y bueno, pues con otras casas pasa lo mismo, los Espínola, por ejemplo. Es que hay varias ramas de identidad de nombres de pila y de apellidos, claro, y es muy difícil, es muy difícil. Claro, eso también me lleva a cuestionar un poco lo de las redes, porque hemos incidido mucho redes. Fulanito tiene un negocio con tal o tiene que pagar una cosa, ya establece, forma parte de la red, de una red. Y claro, la red puede ser tan extensa como queramos, y además que crece y no. Entonces, bueno, pero este es otro tema en el que ahora, dada además efectivamente la hora, pues no podemos entrar. Pero bueno, me parece... Encantada de que me digáis y me puntualicéis todo lo que os parezca, porque ya os digo que yo soy filóloga, entonces me he metido en esta aventura y pues a lo mejor también naufrago en muchas cosas y es muy normal que no controle todo lo que los historiadores controlan. Y meterse en las aguas procelosas y procurar seguir un rumbo, y no creo que sea desmedido. De la misma manera, porque claro, me ha interesado tu perspectiva, es decir, has dicho, yo puedo entender ciertas cosas de las comedias, de las obras de Moreto, sabiendo todo esto, con estos conocimientos históricos. Pero también está el otro viaje, que es desde la obra conocer realidades históricas. Entonces, eso a lo que apelaba Carmen de la hermandad, la fraternidad, la colaboración que tenemos que tener entre disciplinas, eso es algo que, bueno, estuvo en su momento muy en boga, que lo estamos olvidando en cierto modo. A fin de cuentas es la vieja colaboración de la historia con otras ciencias sociales y, bueno, una disciplina como la historia tiene que ser, y aquí acudo a una frase famosa de Michel Foucault, que lo menos que se puede pedir a una disciplina es que sea indisciplinada, porque las disciplinas fijan, contienen, limitan, constriñen, y claro, la historia, como también la literatura, pues tiene que desbordarse, tiene que indisciplinarse, y buscar otras disciplinas y colaborar con ellas, porque así se entiende mucho más cada una, digamos, de nuestros objetos de estudio, etcétera, etcétera. Bueno. Yo siempre he sido indisciplinada desde pequeña. Muy bien, pues, Oye, pues yo a vuestra disposición con lo que queráis, cuando queráis, y ya os digo que podemos preguntarme luego lo que... Si queréis aquí, me da pena por Peter, porque hay que no le damos La palabra. su estatus. Claro. Entonces, bueno, pues habrá después una sesión para invitar a las discusiones. Bien, bueno, en principio, 4:30 largas para los alumnos. Vale.